¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien bendecido con una sabiduría incomparable y riquezas incalculables pudiera al mismo tiempo ser el artífice de su propia ruina? Esta es la historia de Salomón, un rey cuyo legado se extiende como una de las figuras más fascinantes y complejas de la Biblia. Salomón no era un hombre ordinario. Hijo del famoso rey David y de Betsabé, su vida comenzó marcada por un destino divino. Desde su nacimiento, su camino estaba trazado en las promesas de Dios. El anciano rey David había recibido de Dios la promesa de que uno de sus descendientes construiría un templo para el Señor y consolidaría la paz en Israel. Este papel estaba reservado para Salomón, quien, a pesar de no ser el primogénito, fue elegido por encima de sus hermanos mayores. El ascenso al trono de Salomón no fue un simple acto político, sino una obra maestra del plan de Dios. En los últimos días del rey David, cuando las intrigas palaciegas amenazaban con desestabilizar el reino, Betsabé y el profeta Natán intervinieron, recordándole a David su promesa. Así, con la bendición del rey y bajo la voluntad divina, Salomón fue proclamado sucesor. En un momento, el joven príncipe pasó de ser un hijo más del rey David a convertirse en el gobernante de todo Israel. No mucho después de su coronación, Dios se le apareció en un sueño en Gabaón, ofreciendo al joven rey un regalo único: pide lo que quieras que yo te dé. En una muestra de madurez y humildad que sorprendió al mismo Dios, Salomón no pidió riquezas, poder, ni la derrota de sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría, un corazón entendido para juzgar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta elección no solo agradó profundamente al Señor, sino que estableció el destino de Salomón como el rey más sabio de todos los tiempos. Con sabiduría y riquezas concedidas por Dios, Salomón comenzó su reinado en lo que muchos llaman la Edad de Oro de Israel. Su juicio pronto se hizo legendario, como se muestra en el famoso relato de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Frente a un dilema aparentemente irresoluble, el joven rey ordenó que el niño fuera dividido en dos, ofreciendo una mitad a cada mujer. La madre verdadera, movida por un amor genuino, prefirió ceder al niño antes que verlo morir. Este acto de discernimiento no solo resolvió la disputa, sino que consolidó a Salomón como un líder guiado por la sabiduría divina. La fama de Salomón pronto trascendió las fronteras de Israel. Reyes y líderes de naciones vecinas acudían a Jerusalén atraídos por sus proezas intelectuales y la magnificencia de su reino. Entre estas visitas, ninguna fue tan legendaria como la de la reina de Saba, quien viajó desde tierras lejanas para probar la sabiduría de Salomón. Lo que encontró no solo superó sus expectativas, sino que dejó un testimonio eterno de su grandeza. A través de su diplomacia, sus proverbios y sus proyectos monumentales, como la construcción del Templo de Jerusalén, Salomón elevó a Israel a su cúspide cultural y espiritual. Este templo, erigido con los mejores materiales del mundo, se convirtió en el epicentro de la fe y en un símbolo de la devoción del pueblo a Dios. Sin embargo, como veremos más adelante, incluso un rey tan sabio y bendecido no estaba exento de caer en los errores del corazón humano. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a Dios alejarse de él? ¿Qué decisiones marcaron su camino hacia la tragedia? Acompáñanos mientras exploramos no solo los triunfos, sino también el pecado oculto que transformó la vida de Salomón. Este es solo el comienzo de una historia que nos enseña cómo las bendiciones pueden convertirse en cargas si no caminamos fielmente en los caminos de Dios. Salomón, el rey más sabio que jamás haya gobernado Israel, había alcanzado una cima que pocos imaginaban posible. Bajo su liderazgo, el reino se encontraba en su edad de oro. La paz reinaba, las riquezas fluían, y el nombre de Israel era venerado en las naciones vecinas. Sin embargo, lo que parecía un periodo de estabilidad y gloria, escondía una sombra que se cernía sobre el corazón del rey. A medida que el poder y la fama de Salomón crecían, también lo hacían las demandas de sus alianzas políticas. Para garantizar la paz con las naciones vecinas, Salomón comenzó a tomar por esposas a princesas extranjeras, egipcias, moabitas, amonitas y sidonias. Estas mujeres no solo representaban alianzas estratégicas,
sino también la entrada de culturas y creencias que poco a poco comenzaron a influir en la vida del rey. Lo que al principio parecía ser una muestra de diplomacia, pronto se convirtió en el inicio de su caída. En el corazón de Jerusalén, donde una vez se alzaba el templo dedicado al único Dios verdadero, comenzaron a aparecer altares y santuarios para deidades extranjeras. Estas princesas, ajenas a la fe de Israel, trajeron consigo sus propias religiones y prácticas. Con el tiempo, Salomón, cediendo a la influencia de sus esposas, permitió que se erigieran lugares de culto en los altos montes y valles cercanos. Este fue el momento en que algo cambió radicalmente en la vida del rey. Salomón, quien había orado fervientemente por sabiduría y había sido bendecido con una comprensión divina, comenzó a desviar su corazón. Lo que comenzó como un gesto de tolerancia hacia sus esposas se transformó en una traición silenciosa a Dios. Salomón, que una vez había levantado sus manos al cielo pidiendo la bendición divina, ahora inclinaba su cabeza en templos dedicados a deidades como Astarté y Milcom. Dios, quien había advertido al pueblo de Israel sobre los peligros de la idolatría, miró con desagrado este cambio en su siervo. Aunque había prometido a David que su linaje sería bendecido, esta desviación de Salomón trajo consigo un juicio que marcaría el destino de Israel. Los profetas comenzaron a alzar sus voces, advirtiendo a Salomón sobre las consecuencias de sus acciones. Pero el rey, cegado por su poder y atrapado en su red de alianzas y placeres, no escuchó. Su corazón, que alguna vez había sido dedicado por completo a Dios, ahora estaba dividido. Este momento no solo marcó el principio del fin para Salomón, sino que también fue la semilla de una crisis mayor. La idolatría, el pecado que había llevado a la ruina a otras naciones, ahora se infiltraba en el corazón de Israel. Las decisiones del rey no solo afectaron su relación con Dios, sino que también comenzaron a erosionar la unidad y la estabilidad del reino que había construido con tanto esfuerzo. El pecado oculto de Salomón había comenzado a florecer. Un hombre bendecido, con sabiduría y riquezas sin igual, ahora enfrentaba las consecuencias de una elección que cambiaría para siempre su destino y el de su pueblo. ¿Cómo puede alguien tan bendecido desviarse tanto del camino? Este es el enigma que exploraremos en esta historia, una advertencia que resuena a través de los siglos. La decisión de Salomón de permitir la idolatría en Israel marcó un antes y un después en su vida y en su reinado. El hombre que había dedicado el templo más grandioso al único Dios verdadero, ahora se encontraba atrapado en un ciclo de decisiones que lo alejaban cada vez más de su propósito divino. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. A nivel personal, Salomón comenzó a experimentar una desconexión espiritual. Las alianzas que había forjado a través de sus múltiples matrimonios no solo lo alejaron de Dios, sino que también sembraron confusión en su corazón. La sabiduría por la que una vez fue aclamado parecía oscurecerse. Sus juicios, antes claros y justos, se tornaron influenciados por sus pasiones y compromisos políticos. Pero el impacto de sus acciones no se limitó a su vida privada. El reino entero empezó a resquebrajarse. Las tensiones sociales y políticas, que habían estado latentes, comenzaron a aflorar con fuerza. El esplendor de su reinado exigía un precio alto, impuestos excesivos y trabajos forzados que recaían sobre las tribus de Israel. El descontento creció rápidamente entre el pueblo, especialmente en las tribus del norte, que sentían que eran las que más soportaban las cargas de un reino cada vez más centralizado en Jerusalén. Además, la idolatría que Salomón había permitido no solo afectó su relación con Dios, sino que también contaminó al pueblo. Lugares que alguna vez fueron dedicados al Señor, ahora eran ocupados por altares para dioses extranjeros. Esta mezcla de religiones debilitó la identidad espiritual de Israel, algo que los profetas habían advertido con insistencia. En este clima de creciente tensión surgió Jeroboam, un oficial en el servicio del rey. Jeroboam comenzó a reunir a las tribus descontentas, señalando las injusticias y la corrupción que habían surgido bajo el reinado de Salomón. Aunque el rey intentó mantener el control a través de medidas autoritarias, no pudo detener el creciente descontento. A medida que la situación política y social se deterioraba, la voz de Dios volvió a dirigirse a Salomón.
El Señor le advirtió que, debido a su infidelidad, el reino sería dividido después de su muerte. Una parte sería entregada a su descendencia, pero las tribus del norte serían gobernadas por otro líder. Aunque esta división no ocurriría durante su reinado por amor a David, la promesa de unidad y prosperidad que había marcado el inicio de su gobierno ahora estaba rota. Salomón enfrentó las consecuencias de su alejamiento de Dios de manera lenta y dolorosa. Aunque su reinado no terminó en un golpe inmediato, el daño ya estaba hecho. Su desobediencia y orgullo sembraron las semillas de una división que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Las palabras de los profetas, las advertencias divinas y el clamor de su pueblo parecieron perderse en un hombre atrapado entre su ambición, su orgullo y un arrepentimiento tardío. Salomón, el rey más sabio de la historia, había caído víctima de sus propias decisiones. Este momento nos recuerda que incluso los más bendecidos pueden desviarse si descuidan su relación con Dios. Lo que comenzó como un reinado lleno de promesas terminó siendo una lección amarga sobre las consecuencias de ceder ante las tentaciones y alejarse de los caminos del Señor. El punto de inflexión de Salomón, marcado por sus alianzas y concesiones a la idolatría, culminó en una escena cargada de consecuencias espirituales y políticas. Después de años de vivir en un esplendor opulento, las señales de juicio divino se hicieron ineludibles. Dios, quien había hablado a Salomón en sus días de juventud, con palabras de esperanza y bendición, volvió a dirigirse al rey, pero esta vez con un mensaje de advertencia y juicio. Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto, ni mis estatutos que te mandé, ciertamente arrancaré el reino de ti, y lo daré a tu siervo. Estas palabras resonaron como un eco de lo inevitable. Aunque la división no ocurriría en los días de Salomón, sería una carga pesada para su hijo y sucesor. En este momento decisivo, Salomón tuvo que enfrentar la magnitud de sus errores. El reino que había construido con tanto esfuerzo, la unidad que había sido el orgullo de Israel, estaba ahora en peligro de fracturarse debido a sus propias decisiones. El hombre que alguna vez fue el rey más sabio, ahora enfrentaba las consecuencias de un corazón dividido. La rebelión de Jeroboam simbolizó el colapso de la confianza y la estabilidad en el reino. Este oficial, que había sido desterrado por el rey debido a sus críticas, comenzó a ganar el favor de las tribus del norte. Mientras tanto, el pueblo de Israel, que alguna vez había cantado alabanzas al rey, ahora susurraba sobre su opresión. Los altos impuestos, los trabajos forzados y la desconexión espiritual llevaron a un resentimiento que ya no podía ser contenido. Salomón, en su soledad y preocupación, comenzó a reflexionar sobre el propósito de su vida y el sentido de sus logros. En los textos atribuidos a él, como el libro de Eclesiastés, se vislumbra a un rey quebrantado que escribe: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras reflejan el vacío que sentía a pesar de toda su riqueza, poder y sabiduría. El clímax de la historia de Salomón no es un momento de redención gloriosa, sino una confrontación cruda con las consecuencias de alejarse de Dios. A medida que el fin de su vida se acercaba, el peso de sus decisiones cayó sobre él como una carga insoportable. Había comenzado su reinado con la bendición de Dios y una visión clara de su propósito, pero lo terminó lleno de arrepentimiento y marcado por un legado fracturado. Este momento nos enseña que incluso aquellos que están dotados de grandes bendiciones y talentos pueden perder su camino si se alejan del llamado de Dios. La división del reino de Israel estaba sellada, y el pecado oculto de Salomón quedaría como una advertencia eterna para las generaciones futuras. La muerte de Salomón marcó el final de una era gloriosa, pero también el inicio de un periodo de fractura y conflicto en la historia de Israel. Lo que comenzó como un reino unificado bajo la sabiduría y bendición de Dios, terminó dividido por las tensiones que se habían acumulado debido a las decisiones equivocadas del rey. Tras su fallecimiento, su hijo Roboam asumió el trono, pero carecía de la sabiduría y el discernimiento que habían marcado los primeros años del reinado de su padre. Las tribus del norte, cansadas de la carga de impuestos y los trabajos forzados impuestos por Salomón para mantener su opulencia, clamaron por alivio.
Sin embargo, Roboam no escuchó sus súplicas. Siguiendo el consejo de los jóvenes de su corte, decidió aumentar aún más las cargas sobre el pueblo. Este acto fue la chispa que encendió la rebelión. Bajo el liderazgo de Jeroboam, un oficial que había estado al servicio de Salomón, las tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel, mientras que las tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron fieles a Roboam. Así, el glorioso reino de Israel, construido con tanto esfuerzo por David y consolidado por Salomón, se dividió en dos naciones rivales. La idolatría que Salomón permitió al final de su vida no solo lo alejó de Dios, sino que también dejó un legado de influencia espiritual negativa que afectó a generaciones. Las prácticas paganas introducidas por las esposas extranjeras de Salomón arraigaron en el pueblo, desviándolo del pacto con el Señor. Lo que debía ser una nación consagrada a Dios se transformó en un pueblo dividido, espiritualmente débil y políticamente vulnerable. A pesar de los errores de Salomón, su vida también nos muestra destellos de redención. Los textos atribuidos a él, como Eclesiastés, nos revelan a un hombre que reflexionó profundamente sobre el sentido de la vida. Salomón reconoció en sus últimos años que toda su sabiduría, riquezas y placeres no podían llenar el vacío de un corazón apartado de Dios. Sus palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, resuenan como un mensaje de arrepentimiento y advertencia. Y desde ese día, el reino nunca volvió a ser el mismo. La división de Israel no solo marcó una pérdida política, sino también espiritual. Las consecuencias de las decisiones de Salomón sirvieron como un recordatorio para el pueblo de la importancia de la fidelidad a Dios. Aunque su reinado fue una mezcla de gloria y tragedia, la historia de Salomón sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos recuerda que las bendiciones más grandes pueden convertirse en nuestra mayor caída si olvidamos a aquel que nos las dio. ¿Cómo queremos ser recordados? El legado de Salomón nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar constantemente a Dios en cada decisión que tomamos. La vida de Salomón nos deja una lección profunda y atemporal. No importa cuán grande sea nuestra sabiduría, riquezas o bendiciones, si nuestro corazón se aleja de Dios, nuestras decisiones pueden llevarnos a la ruina. Salomón comenzó su reinado con humildad y devoción, pidiendo a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Pero, a medida que su riqueza y poder crecían, también lo hizo su orgullo, y con él una desconexión espiritual que lo llevó a tomar decisiones contrarias a la voluntad divina. Este relato es un recordatorio poderoso de que nuestras elecciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes están a nuestro alrededor. Salomón, en su afán por asegurar alianzas y mantener la paz política, permitió que las influencias externas afectaran su relación con Dios. Cedió ante las presiones del poder y las pasiones del corazón, descuidando los principios que alguna vez fueron el fundamento de su reinado. Hoy, tú tienes la oportunidad de aprender de esta historia. No permitas que el orgullo, la ambición o las distracciones del mundo te alejen del propósito para el cual Dios te ha creado. Fortalece tu relación con Él a través de la oración, la obediencia y un corazón humilde. Al final del día, la verdadera sabiduría no se encuentra en acumular riquezas o logros, sino en caminar fielmente con Dios. ¿Qué legado quieres dejar? ¿Uno de fidelidad o uno marcado por el arrepentimiento tardío? La decisión está en tus manos. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la conexión con Dios es la base de una vida significativa. Y recuerda, cuando ponemos a Dios en el centro, no hay desafío ni tentación que pueda desviarnos del camino correcto.